Buenas tardes o buenos días ahí. Buenos días, Joseph, Paola, Santiago, Lenny y demás. Esto, vamos a ver hoy de los temas que se corresponden a este capítulo. Vamos a tratar de hablar un poco, de ver un poco sobre los productos del campo. Los productos del campo tenemos que ver que importantes, son, son importantes porque si lo tenemos en cuenta, nos aportan a la alimentación todos los hidratos de carbono, que es, según la FAO, por lo menos un 60% de las calorías que debemos ingerir, o sea que es un alimento muy importante. Como ha sido barato comparado con la carne, que es un producto de más caro, más costoso, y el pescado, que también por la forma de captura y por las elaboraciones y demás resulta más costoso, pues siempre ha estado quizás un poco más desprestigiado, pero va recuperando su puesto y es muy importante a la hora no solo de la alimentación, sino de la restauración. Lo que nos ofrecen los productos del campo son sobre todo hortalizas. Aquí hay alguna clasificación, como dice, primores de estación y de fuera de estación. Los primores son las primeras hortalizas que llegan, porque como son todas de temporada, pues al principio suelen ser más caras, recogen un poco antes de madurar para las primeras ventas y demás, y suelen ser de bastante calidad. De estaciones, pues la estación típica de las hortalizas, que todas son estacionales, y luego las de fuera de estación. En la actualidad tenemos hortalizas de todo tipo en todo momento, porque se pueden cultivar en invernaderos o en lugares durante todo el año y ya se pierde la estacionalidad, o bien se pueden importar de los países donde el clima es distinto, las estaciones del año varían y entonces tenemos los mismos. Como es un alimento, hemos dicho, es importante, es un alimento regulador del organismo, nos aporta vitaminas, nos aporta sales minerales, además, por supuesto, de los hidratos de carbono que son fundamentales pues para el desarrollo de la vida, para la energía de las personas. Su uso es muy versátil, se puede hacer muchas cosas con las hortalizas, algunas se pueden endulzar, otras cocinar con todos los métodos de cocinado posibles, y tenemos que tener en cuenta que nos aportan fibra a la alimentación, cosa que es bastante interesante porque la vida que llevamos suele ser más bien sedentaria y eso hace que nuestro organismo le cueste trabajo expulsar eh, los desechos, las heces. En la cocina puede hacerse de todo. Las podemos consumir crudas. No todas, pero prácticamente todas se pueden consumir crudas. Se pueden consumir cocinadas, todas. Nos sirven, ese elemento importante, como elemento de condimentación, para condimentar platos. El ejemplo importante, por lo menos que habéis hecho, es el consomé que se hizo. El aroma de las hortalizas, del apio, del puerro y tal, ahí se utiliza como elemento de condimentación, porque después eso se retira y no se toman bebidas, las licuadas, sirven para espesar las cremas de la patata, como guarnición de los platos proteicos, de la carne y el pescado, y también pues como plato principal o incluso como segundo plato, depende del momento. Mira, en el mercado tienen distintas formas de presentación. Las frescas, las que se cogen del campo, se lavan o se limpian y a continuación se comercializan en los mercados, son las de primera gama. Las esterilizadas son las que vienen en botes de cristal cerrados o en latas, las que vienen
se han sufrido una cocción y un proceso de apertización que en autoclaves para que no se estropeen. Es la primera conserva, esa segunda mano. Las deshidratadas, hay hortalizas que se secan, se deshidratan, tenemos dos tipos, las que se secan de forma natural, por ejemplo las judías, las lentejas, los garbanzos, las hojas, las habas, estas se dejan que se maduren totalmente en la mata y después se cosechan y salen deshidratadas al mercado. Estas duran pues, un año aproximadamente en muy buenas condiciones. Después están las congeladas, que son las de tercera gama. Las de tercera gama son las hortalizas que se blanquean, se le da un hervor muy corto, depende de la hortaliza, más o menos, pero unos minutos muy corto, y después se criogenizan, o sea, se ultracongelan. Es una congelación muy rápida, a continuación se embolsan y se expiden, y esas son las de cuarta gama, las de tercera gama, perdón. Y las de cuarta gama son las que han empezado hace las últimas que nos están popularizando en el mercado, que vienen en unas bolsas con atmósfera controlada, cerradas, selladas, pues para que no estropeen, que duran unos cuantos días, 6, 8, 10, dependiendo de la hortaliza y dependiendo de los tratamientos. Estas hortalizas se lavan, se limpian, se le quitan las partes duras, sobre todo son para consumirlas crudas, pero también se pueden cocinar. Se lavan con algunas gotas de esterilizantes para poder eliminar cualquier problema de contaminación que tengan, se vuelven a lavar para quitar esto, se escurre muy bien y se embolsan con atmósfera controlada, o sea que no llegue, finalmente que no lleve oxígeno, para que no se oxiden. Y esas pues duran unos cuantos días, no mucho, pero duran unos cuantos días en las estantes y en las líneas de venta de los supermercados, y en la casa, en el frigorífico, también nos duran bastantes días. Las de quinta gama son las ya cocinadas, las que pueden ser, pues no sé, con alguna salsa o con alguna cosa que ya se sirven como plato, que lo único que tenemos que hacer es cogerlas, calentarlas y comerlas. Esas serían las de quinta gama. Las de cuarta gama son convenientes, más o menos, para la restauración. ¿Por qué? Porque nos ahorran mano de obra. Las tenemos limpias, las tenemos saneadas, las tenemos preparadas nada más para coger, desembolsar y utilizar. Pero yo veo no un problema, pero veo alguna cosa que no me satisface mucho. Y es que si la restauración se dedica a consumir este tipo de hortalizas, la homogeneizamos. Quiero decir que todos los restaurantes tienen los mismos productos. Yo opino que es mejor comprarlas frescas y elaborarlas nosotros. Cada uno le dará su aire, pondrá más de uno, más de otra, o harán cosas para conseguir darle el sello del restaurante. Yo preferiría, a ser posible, hortalizas frescas. Luego también las hortalizas varían dependiendo de la zona, dependiendo de los sitios. Habrá un tipo, otro tipo, unos hábitos, otros hábitos de consumo. Después, en cuanto a clasificación, tenemos bulbos, pues es la cebolla, el puerro, todo lo que tiene una especie de bola, y después debajo tiene las raíces y después el tallo. Coles, hay una variedad muy grande de coles. Frutos, tenemos el pimiento, el tomate, la berenjena, el pepino, todo esto son frutos y hortalizas. Hojas y tallos tiernos, como pueden ser los espárragos, o como pueden ser las acelgas, las espinacas, la borraja, entre otras. Rizomas, inflorescencias como la coliflor, legumbres verdes como los guisantes, las judías verdes y las habas, y raíces como puede ser la zanahoria, los nabos y demás. Es una clasificación, pero no tiene mayor trascendencia.
vamos a ver un poco los métodos de cocinado. Se pueden cocinar las hortalizas de todas las maneras, se puede decir. Se pueden hervir o cocer, ahora veremos, bresear, rehogar, freír, a la plancha y asado. Vamos a ver el hervido. ¿Qué tenemos que hacer? Las hortalizas hemos dicho que son proveedoras de vitaminas y sales minerales. Tenemos que tratar de que se nos vayan las menos posibles, o sea, tratar de conservarlas en lo posible. Entonces, la cocción deberá de ser lo más corta posible, o sea, no tenerla mucho tiempo cociendo, sino lo más corta posible, porque estará mejor por bastantes motivos. En el agua, que no haya mucha, porque el agua tiende a disolver y a las sales minerales y las vitaminas, y se las lleva, se van en el agua, o sea que cuanto menos agua haya será mejor. Esto habrá que ver cómo se puede reavivar el color y refrescar o no refrescar. Ahora hablaremos un poco de refrescarlas luego una vez cocidas. La cocción. Las hortalizas de color amarillo, rojo, la zanahoria, para cocerla correctamente debe de, por supuesto, pelarse, cortarse en los trozos adecuados al consumo posterior, en rodajas, en tronquitos o picada, eso ya dependerá de su uso posterior. Y para cocerla se podrá cocer con el agua justo que la cubra, un poco menos, sal y algo de grasa. Esto ocurre lo siguiente, lo podéis observar, tapadas. Cuando empieza a hervir, este agua se va poniendo amarillenta, por el que suelta en el caroteno y suelta este color. Y si a la que están cocidas casi se ha evaporado el agua, ese color permanece y refuerza el color natural rojo-amarillo de la zanahoria. Las hortalizas verdes deberán de cocerse en agua con sal, aquí en este caso más abundante. El agua deberá de estar hirviendo cuando se eche la hortaliza. La hortaliza deberá estar cortada con arreglo a su uso posterior. Por ejemplo, judías verdes, pues ahí me gusta cortarlas, filetearlas en 2 o 3 tiras. La judía verde, un trozo de 3, 4, 5 centímetros y después ese cortado en tiras de menos de medio centímetro cada una. Cuanto más pequeño sea el corte, antes se cuece. Entonces no conviene que sean muy grandes. Es uno de los motivos. Pero bueno, el agua hirviendo, hemos dicho, la hortaliza cortada y lavada, el agua con sal, la echamos al agua hirviendo y la tenemos en tiempo justo. Deberá de cocerse destapada y deberá de volver a hervir lo antes posible el agua. Cuando esté justo cocida puede tardar 15 a 20 minutos, dependerá del corte y dependerá de la hortaliza. Ahora algunas hortalizas quizás son un poco más duras. Sencillamente, las hortalizas verdes estamos hablando, escurrirlas, echarlas a un escurridor. El agua se podrá recuperar para otros usos, pero sobre todo escurrirlas y dejarlas extendidas si no hay mucho volumen de hortaliza. Si las refrescamos, significa que las lavamos con agua y significa que se va a llevar parte de la sal que hemos echado y se va a llevar algún componente más disuelto en el agua. Entonces yo, a ser posible, prefiero refrescarlas. Ahora, si yo tengo mucha cantidad de hortaliza, de judías verdes, pues hay 5 o 6 kilos, y posiblemente algo de agua fría si le eché por encima para cortar la cocción y tratar de que se enfríe lo antes posible. Si hay poca cantidad, con extenderlas es suficiente. Entonces dependerá de la cantidad, deberemos de actuar de una manera o de otra. Pero para mantener el color verde es agua hirviendo con sal, el tiempo justo cocer y escurrir. Si la tenemos mucho tiempo, el color de la hortaliza pasa a ser gris amarillento, o sea, pierde bastante el color agradable, verde, brillante, lo pierde. Y si la pasamos de cocción se queda demasiado blanda y se queda menos agradable a la hora de comerla. Luego las moradas, por ejemplo la remolacha, por ejemplo la lombarda, la col lombarda.
Para mantener el color morado es conveniente no echar sal o muy poca sal. La sal la echaremos al final del guiso cuando ya se vaya a consumir, y en cambio cocinarlas con algo de vinagre, con algún ácido. Eso hará que el color de la hortaliza se mantenga. El color ese morado, rojizo, fuerte, que se mantenga. La remolacha, para cocerla, será no pelarla, no quitarle nada, si un poco las hojas, si las tienen largas sí, pero los tallos dejarlos y lavarlas y cocerlas en agua con algo de vinagre. Una vez que estén cocidas, con la mano se le quita la piel, con mucha facilidad, y después se guardarán en algo de agua, un poco de agua de la cocción, que será de color rojizo. Si las pinchamos, las cortamos, las pelamos o hacemos estos elementos, o se le cuecen con mucha sal y sin vinagre, resultará que se quedarán, perderán el color ese bonito que tiene y se quedarán blanquecinas. Después hay otras hortalizas que se oxidan con facilidad. El caso de la alcachofa es el cardo, los salsifís, pero vamos, sobre todo la alcachofa es la más común, la que más se conoce. Para evitar que se oxide, que se ennegrezca, lo que debemos hacer es, al limpiarlas, al quitar las partes fibrosas de las hojas, las partes verdes fuertes, con un cuchillo se le va retirando esto de poco a poco. Se le puede también retirar la pelusa interna que tiene, sobre todo si están ya bien maduras, suele tener un poco de pelusa interna que es conveniente quitar, y se puede frotar con un poco de limón toda la parte externa y echarlas a un cacharrito que tenemos con agua fría, sal, zumo de limón y un poquito de harina le viene bien. No es imprescindible, pero un poco de harina sí le viene bien. En este agua se van echando las alcachofas y después se les da un hervor ahí en ese agua. Se puede cocer totalmente o simplemente blanquear, una de las dos. Eso hará que lo que oxida la hortaliza, la oxidasa, se elimine, se neutralice y se nos quedan blanquecinas, no se nos quedarán oscuras. El limón le da algo de sabor, el limón es un ácido fuerte, le da algo de sabor. También se puede hacer con el mismo objetivo, en vez de zumo de limón, poner perejil, rabos de perejil. Se cogen los rabos de perejil, se cortan bastantes rabos, se pueden atar para evitar que se las encuentre uno entre las alcachofas, y se cuecen, se tienen en ese agua y después se cuecen con esos rabos. Eso también hace que evita que se oxide. Al que no le guste el ácido de limón, lo puede hacer con perejil, y si no, con el limón también es perfectamente válido. Sería la cocción de las hortalizas que se oxidan. Una vez que se han blanqueado. ¿Sí? Dime. Víctor, tenía una pregunta, perdón, antes de que pasemos. Mi pregunta es... ¿Sí? No te oigo. Después de la cocción, ponerle en agua fría con hielos. No sé si es que se usa lo mismo en las moradas o solamente en las verdes, porque para mí en las verdes creo que le mantiene bien. ¿Qué sí, el refrescarlas o el ponerlas en agua fría es para cortar la cocción y para reforzar un poco el color verde. Las moradas no hace falta, o sea, no es conveniente, pero las hortalizas verdes puede hacerse. Pero lo que yo decía antes es que si no hay mucho volumen de hortalizas, que son pocas, con escurrirlas enseguida que estén cocidas y extenderlas, se enfrían y tampoco pierden el color verde característico. Se puede hacer de dos maneras. Si se echa agua fría, se lavan demasiado. Si se puede evitar, mejor, pero si no, si yo tengo mucha cantidad, las refrescaría un poco, pues para mantener ese color y esa viveza, que es lo que le da después la buena presencia en el plato. Muchísimas gracias. Nada, de acuerdo. Esto ya hemos visto las que se oxidan, como tenemos que cocerlas. Después, el punto de cocción, yo repito, no conviene que se pase. Casi es mejor no que esté crudo, pero sí que al morderla cruja un poquito, sea un poco crujiente. Esa sensación entiendo que es
que es agradable, aunque hay a personas que las han comido siempre muy cocidas y les parece que están crudas, pero el hábito ese casi es mejor. Ahora, otra forma de cocinar las hortalizas es bresear. Bresear ya hemos visto que es, bresear es cocinar con todos los ingredientes que se van a hacer en ese plato. Por ejemplo, cocinar tendría que llevar la hortaliza, tendría que llevar algo de grasa, porque las hortalizas no tienen grasa y en los platos de hortalizas es uno de los condimentos necesarios. Incluso puede llevar algo de proteínas y un guiso de estas hortalizas pues sería un breseado. ¿Y cómo se hace? Pues primero en la cacerola un poco de aceite, la grasa que se utilice, generalmente aceite, y las hortalizas que vayan a condimentar un poco el plato, por ejemplo, cebolla, zanahoria, puerro, nabos, cortado en rodajas un poco gruesas, no muy finas, un poco medias rodajas un poco gruesas, y de proteína podríamos echarlo algo de lardones de bacon o de panceta, de tocino o algo de eso, me viene bien también. Esto lo rehogamos unos minutos en el aceite y después ahí le echaríamos la hortaliza, por ejemplo si es repollo, el repollo deshojado, lavado, y lo echaríamos ahí sin más. Sal, y esa olla que estaría llena hasta arriba sin agua, sin agregar agua, se tapa y en la propia agua de vegetación del repollo que la va soltando se cocina, se cuece y se guisa. O sea, ahí llevaría, y después eso se sirve como, pues lo que hay dentro, todo, las hortalizas de condimentación, el bacon los lardones de bacon o la panceta, lo que le hayamos echado, y el repollo es un plato, no lleva nada más, no hay que agregar nada ni poner nada más. Es una forma de cocinarlas. ¿Eh? Se pueden cocinar bastantes hortalizas aquí. Aquí hay platos, por ejemplo, los guisantes a la francesa, que se consideran breseados. Las habas a la catalana, es un plato de habas que también es breseado. El repollo, como hemos dicho más o menos esta receta, repollo paisana, es otro plato breseado. Repito que el bresear es cocinar con todos los ingredientes y con el agua justa necesaria. En el caso de las hortalizas, generalmente no hace falta agregar agua. Los guisantes y las habas en algunas ocasiones sí, porque sueltan menos, pero las hortalizas de hoja, el repollo, no hace falta agregar agua para nada, con la propia agua es suficiente. Durante la cocción, si se queda demasiado seco, porque tenemos mucho fuego y se cuece en parte destapado, se puede quedar seco, habría que agregar algo de humedad. Y si durante la cocción, porque lo cocemos muy bien tapado y a fuego lento, resulta que a la que ya casi está cocido, vemos que tiene mucha cantidad de líquido, se destapa para que se evapore y se quede el líquido justo. No debe de tener en cuenta que esto no es una sopa, es un plato de verduras, de hortaliza. Esa es la forma de cocinarlas. La hortaliza, al echarla ahí junto con las hortalizas de condimentación y la grasa y todo para que se cocine, en ocasiones se puede blanquear. Agua hirviendo, se echa un minuto, se escurre y ese ya es la que iría a parar a la olla del breseado. Es una forma, yo considero que es bastante buena y sabrosa de cocinar las hortalizas. También se pueden cocinar, por ejemplo, el apio o las entibias, las lechugas y los puerros también se pueden bresear en trozos más o menos grandes. Incluso en este caso, estas piezas las podríamos envolver en una lámina fina de bacon y cocinarla así, de la misma manera, pero con un poco de rodeándola de bacon, que sería la parte de la proteína, la grasa sería la del rehogado, y en este caso, si el apio, por ejemplo, que suelta bastante menos agua, sería conveniente agregarle algo de fondo oscuro para después servirla con el propio fondo oscuro. Depende de ya cada hortaliza, puede tener alguna variedad. Vamos a ver ahora el rehogado.
el rehogado, se pueden rehogar hortalizas crudas y hortalizas ya hervidas, ya cocidas. Por ejemplo, las hortalizas de fruto, como el pimiento, el pepino, perdón, el tomate, la cebolla, el calabacín, estas se limpian, se pelan las que proceda, se cortan en trozos dados más o menos grandes y se rehogan en un poco de aceite. En estos rehogados siempre se puede poner algún trozo, corteza de jamón o corteza de cerdo, uno que le da siempre buen sabor. Esto sería para hacer, por ejemplo, un pisto o una fritada, que son, rehogamos un poco la cebolla primero, el pimiento, el calabacín, el tomate, si también puede llevar algo de patata, se rehoga la patata y después eso al final se cuece que quede justo con el líquido justo cocido, o sea que no esté con mucha humedad. No es que regarle agua, el agua es la que van soltando las propias hortalizas. Esto sería los pistos o las fritadas que son muy típicas de distintas zonas de aquí de España, las chanfainas y demás. Y las hortalizas cocidas pues son las judías verdes, por ejemplo, que primero se cuecen y después a la hora de servir pues se calientan. Como no llevan nada de grasa, las hortalizas no tienen grasa, pues se calientan con algo de aceite o mantequilla o la grasa que se tenga por alto, que sea conveniente. Esto sería rehogar y además es el momento de calentarlas para servirlas, porque si se dan frías la grasa ya sería, que se le agregaría sería la de el aceite y la del aliño de la ensalada. Después las fritas, lo mismo ocurre también un poco igual casi. Hay algunas que se fríen a partir de crudo y otras que se fríen una vez blanqueadas o una vez cocidas. No conviene cocerlas mucho si se van a freír. Si se van a freír, por ejemplo, la coliflor. La coliflor, si yo la voy a hacer ramitos y freír, la cocería unos minutos poco, que se quede muy al dente, poco cruda, y después esos ramitos de coliflor bien se pasan por ahí en huevo, por ahí nada más, a lo mejor por ahí en huevo, y se freirían en mucha cantidad de aceite. Y entonces quedarían los ramitos fritos. Si se van a cocer, se van a freír, por ejemplo, espinacas, pues cogería las espinacas, las cocidas, blanqueadas nada más, las escurriría muy bien, haría unas bolitas y esas bolas serían las que se pasarían por ahí en el huevo y se freirían. También se pueden hacer así. Los aros, la cebolla de aros para freír, para que queden crujientes los aros de cebolla, pelar la cebolla, cortarla en rodajas, hacer los aros que se queden sueltos y dejarlas pues un buen rato, por lo menos media hora o incluso más, si es más mejor, en leche. Se le agrega leche, se dejan ahí que se queden un rato. Una vez que cuando se vayan a freír, se escurre muy bien de la leche, se pasan por harina y se fríen en abundante aceite. Si se hace así, con esto de haberlas puesto en leche, resulta que quedarán los aros como crujientes, quedarán fritos, tostados, un poco crujientes. Si no, se quedará lacia, blanda y no tendrá otro aspecto totalmente distinto. Es conveniente, si para hacerla bien es imprescindible dejarla un tiempo en leche. Entonces tenemos para freír las que se tienen que blanquear porque son muy duras, las que no hace falta blanquear, las que se pueden freír directamente y generalmente se fríen en aceite abundante. Los pimientos se fríen sencillamente en aceite, echándolos enteros. Si son pimientos gordos, carnosos, estos yo los cortaría en tiras y las pasaría por pasta horri para freírlos. Las berenjenas se cortarían en rodajas o en láminas un poco gruesas, se dejan un tiempo en agua y sal, media hora por lo menos, después se escurren, eso es para que se le quite el amargor. Las berenjenas, cuando interiormente tienen esos granitos pequeños que le van saliendo cuando van madurando, las semillitas, esto le da amargor. Entonces, para evitar eso, se deja un tiempo en agua fría con sal, entonces esto hace que pierda el amargor. Después
se pueden freír sin pasar por harina, se pueden pasar por harina y freír, o bien incluso se pueden rebozar y freír. Eso ya dependerá del uso posterior y qué vamos a hacer con ello y demás para hacer una cosa u otra. O sea que podemos cocerlas, freírlas blanqueadas o no, y podemos freírlas directamente o bien pasadas por harina o bien incluso rebozadas, incluso pasadas por pastoril. Tendremos o bien por tempura, que es con esta harina un poco especial y que se tiene que hacer con agua muy fría, agua de hielo, muy fría, y hacerla al momento, y más líquida que la pasta orlí. La pasta orlí es una mezcla de harina, agua, levadura, hay algo de sal, y entonces es más espesa y tiene otra característica, esa es más fuerte. Ahora la tempura pues debe ser muy suave, o sea, no lleva, es más fluida, más líquida, tiene que hacerse con harina muy fría y al momento, y con agua muy fría, pasar enseguida y freírlo muy rápido en aceite muy caliente. Entonces serían hemos visto hervido, braseado, frito, y vamos a ver a la plancha. A la plancha le ocurre un poco lo mismo que las que hemos visto. Hay algunas hortalizas que para hacerlas a la plancha es conveniente blanquearlas antes, blanquearlas muy poquito. Pero para hacerlas a la plancha, en principio, hay que cortarlas en lonchas, no muy gruesas, y van bien, pues, la berenjena, el calabacín, el tomate, la cebolla, el pimiento, las judías verdes, las alcachofas, la coliflor, o sea, prácticamente casi todas las hortalizas. Algunas necesitan blanquearse, por ejemplo, las judías verdes y los espárragos un poco grandes. Antes de ponerlos a la plancha, darle un hervor de un par de minutos y dejarlos que se enfríen. O sea, escurrir y dejar que se enfríe. Y entonces, al momento cuando se van a hacer a la plancha, en una plancha caliente, una gota, muy poquito aceite, y se van colocando las hortalizas en la plancha. Se sazonan con sal y con unas gotas de zumo de limón sobre la plancha. Una vez que están tostadas, se ha producido el efecto Maillard este que se ha visto en la carne, que se produce por el calor directo y con la ayuda de la grasa. Una vez que están hechas un poco doradas por un lado, se les da la vuelta a la hortaliza para que se dore por el otro lado, y no hay que hacer nada más que volver a echar otra gota de aceite, otra gota de zumo de limón, y la sal dependerá de la que hayamos echado al principio. Y nada más, justo que estén hechas, sin que se pasen, pasarlas a la fuente o al plato y servir. Es una de las formas de cocinar las hortalizas que cada vez se está haciendo más, por lo menos por aquí, y que tienen bastante éxito. A la gente les suele gustar. Hay algunas, la cebolla debería estar más tiempo porque es muy dura de cocinar. El tomate tiene que estar un poco duro, o sea, no es un tomate blando porque si no se queda en la plancha, se va toda el agua, sino que sea un poco duro para que se tueste un poco en la plancha. Y nada más. Luego la sal, hay algunas personas, algunos cocineros que les gusta no echar sal muy molida, o sea, refinada, sino echar sal semigruesa, un poquito, que se encuentre algún granito de sal a la hora de tomarla. Es una forma simple de cocinarlas y que suele ser de bastante buena calidad. El problema que hay con esto es que para hacer para muchísima gente necesitaríamos muchísimas planchas y muchísimo control, porque si no unas se nos pasan, otras se nos quedan y sería más complicado. Pero para una carta en un restaurante no grande es una buena forma de servir las hortalizas a la plancha. Luego, asadas, también se pueden asar las hortalizas, sobre todo las de fruto, y la cebolla, el tomate, el pimiento, la berenjena, incluso el calabacín. También se suelen asar ajos, ñoras distintas. ¿Esto cómo se asan las hortalizas? Sencillamente sin quitarle nada, sin pelar, sencillamente se lavan, y una vez lavadas se colocan en una placa de horno y una gota de aceite y a un horno bastante caliente.
Entonces, la cebolla tiene que estar un poco más tiempo, porque es más fuerte, más dura, y las demás hortalizas, dependerá del tamaño, se hacen un poco antes. De todas formas, así como van estando, los tomates dependerá del grado de madurez, sean antes o no, así como vayan estando, es conveniente retirarlas de la placa y meterlas en bolsas de plástico. En una bolsa de plástico vamos metiendo la hortaliza, se cierra la bolsa y se deja que se enfríe. Así todos los pimientos, las berenjenas, todas las hortalizas así. Y cuando ya están frías, se abre la bolsa, se van sacando las hortalizas y se le va quitando la piel. La berenjena, la piel negra se quita y se retira, la parte de la unión con la mata, el pedúnculo este también se quita, el tomate se le quita la piel, el pimiento se le quita toda la parte del corazón, las semillas, y se le quita la piel. O sea, todo esto, de toda la cebolla lo mismo, y después se corta pues en trozos no muy pequeños, incluso el pimiento se puede cortar con la mano, con el cuchillo, como proceda, y esto son hortalizas asadas, que después ¿cómo se sirven? Pues pueden servirse frías, tal cual, esta mezcla de hortalizas, con sal, con vinagre, con aceite y con un ajo picado, sería una hortaliza, una ensalada. Aquí se llama escalivada, ¿sí? No hay ninguna pregunta, estoy con un ruido raro. Bueno, seguimos. Esto sería escalivada y se puede consumir bien frío, como ensalada, o bien calentándola y con algo de carne o con huevo frito, está buenísimo, con cualquier otro complemento. Entonces esta sería escalivada. En Cataluña hay una salsa que es el romesco, que se hace con ñoras. Ñoras son pimientos secos, con tomate, cebolla, almendras, ajo, aceite, vinagre y sal y pimienta. Todas estas hortalizas se pueden, como he dicho antes, asar, las cabezas de ajo enteras y demás. Y una vez que están asadas, se le va quitando la piel a todas y en un turmis, con el turmis se muelen, se trituran, se hace un puré fino al que le agregaremos, lo sazonamos con bastante aceite. Bueno, las almendras también se fríen ahí, se trituran en el turmis, o sea, llevaría las hortalizas, las almendras y la ñora, y los ajos, y una vez triturados se sazona, hemos dicho, con bastante aceite, con vinagre y con sal y algo de pimienta. Todo esto es una salsa romesco que se utiliza pues para carnes a la parrilla, para pescados a la parrilla, para los calçots, que son cebollas asadas, para distintos platos a la parrilla, o incluso el pescado se puede cocinar con esta salsa y servirlo junto con la salsa. Sería rape al romesco, por ejemplo, o picudo o cualquier otro pescado. Yo entiendo que da bastante buen resultado. Para cuando se hace caliente, el vinagre se echa en menos cantidad, o sea, es más el resto y el aceite y el vinagre muy poquito. Y si es para consumir en frío, como una salsa, se lleva más cantidad de vinagre. Es una forma de cocinar y de hacer las hortalizas. Luego, como producto del campo tenemos también, y lo hemos puesto un poco aparte por la importancia en su consumo, la patata, las papas, que las trajo Colón cuando estuvo ahí en América, no las trajo aquí. Aquí hubo un tiempo en que no se consumían, no se comía porque la gente creía que era incluso perjudicial o venenosa. Incluso parece ser que la utilización de la patata era para decoración con las flores de la patata, era curioso. Pero después lo cierto es que quitó el hambre de Europa durante muchos años y fue extraordinario. Bueno, pues la patata, los métodos de cocinar son cocida en agua, hervida en agua o al vapor. Es mejor cocerlas al vapor porque se rompen menos.
en el agua, estar hirviendo las moléculas, los borbotones de agua, hace que estén en movimiento y eso pues fracturan la patata con más facilidad. Las que se cuecen al vapor normalmente no se rompen. El tiempo tarda prácticamente lo mismo, o sea que no tarda mucho más por cocerlas al vapor. Al vapor eso sí tiene que estar el agua que no las cubra, que esté debajo, encima de las patatas con una rejilla y la olla tapada. Luego fritas, pues hay dos formas de freír las patatas. Una que son las que son muy finas, las chips o las paja o rejillas, este tipo de patatas que se cortan muy fino, que se tiene que freír en aceite, en abundante aceite caliente. Caliente quiere decir 170, 180 grados. Las patatas muy lavadas, para quitar la fécula, que no, si no se ennegrecen, muy escurridas, muy secas, lo más posible, y fritas en este aceite abundante, hasta que estén crujientes, hasta que estén secas, que sea un crujiente lo que estamos cuando cogemos una patata y la metemos a la boca y cruje, o sea, se rompe porque está seca. Esta sería una forma. Otra forma serían las patatas de corte más grueso, patatas de nuevo, que ya tienen un dedo de grosor, ya son unas de estos, se fríen primero, se pochan primero a 150, 160 grados, o sea, no muy caliente el aceite, a temperatura media, y una vez que están blandas, que están pochadas, se escurren, se retiran y se escurren del aceite y se dejan hasta el momento en que se van a consumir. Cuando llega el momento de consumir, el aceite ya se pone a 170 grados y no mucha cantidad, de poco en poco se van metiendo las patatas ahí para que se doren, se forme la costra esa dorada del efecto Maillard, que no permita la salida del vapor, de la humedad, del jugo de la patata, para que esté jugosa y tierna y agradable por dentro, y si tengamos ese sabor y esa característica del tostado de la patata frita. Esas serían las buenas formas. Luego las patatas soufflé. Las patatas soufflé tienen una característica un poco especial, porque son esas patatas que cortamos en lonchas gruesas de 3 milímetros, un poco más, 3 milímetros de grosor, lo más grandes posible. Se pueden cortar en redondo, en rectángulo, tal cual sea la patata, unas patatas lonchas así, se tienen que secar y se ponen a freír a unos 145 grados el aceite, que no haya muchas porque se llegan a romper, ni muy pocas porque se secan, o sea, tendrá que ser bastante aceite y bastantes patatas, pero no que puedan nadar, no, que no estén amontonadas las patatas. Una vez que estén tiernas, que estén pochadas, las sacamos y después se pone ese aceite a 180 grados, se pone muy caliente. Entonces se van metiendo, no todas de golpe, sino de poco en poco, hundiéndolas con la araña, y lo normal es que se hinchen, se queden con una bolsa de estas de plástico, está llena de jabón, de champú, cosas de estas que se tenían antes. O sea, se quedan como bolsitas, están vacías por dentro. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues esto se produce por un motivo. Si yo tengo la patata ya blanda, tierna, cocinada, y la meto en este aceite muy caliente, lo que está ocurriendo es que la parte externa de la patata, los dos lados de la patata, se están secando rápidamente y se forma el efecto Maillard y se forma una costra. Pero a la vez que se produce este efecto, a la vez se está evaporando la humedad de la patata, la humedad interna propia de la patata se evapora. Pero si no puede salir, porque se ha encostado, se ha sellado la patata, pues se hace la bolsa esta, la patata soufflé, la patata hinchada. Para hacer las patatas estas tienen que ser patatas especiales. O sea, no puede. Hay patatas que van muy bien para cocer y hay otras que van muy bien para freír. Tienen que ser de las patatas que tengan poca fécula y que vayan bien para freír. Las variedades, pues no lo sé, aquí en España está la agria, yo creo que hay una variedad que se denomina agria, que yo creo que es la mejor, la que mejor sufla, pero hay otras que también suflan. Pero hay algunas que no hinchan ninguna, aunque se haga el mismo procedimiento. Entonces primero tenemos que encontrar una buena variedad de patatas para suflar y después
cocinarlas. Primero pocharlas a 145 grados y cuando están pochadas sacar y después poco a poco irlas metiendo en aceite muy caliente. Como se ha hecho la costa y el efecto Maillard ya no se deshincha la patata, ya se queda tal cual y ya la podemos servir al minuto, a los 5 minutos sin más problemas. Son unas patatas que hay que prestarles mucha atención a la hora de cocinarlas, pero son bastante espectaculares porque no es normal verlas así, ¿eh? No es normal. Después tenemos patatas salteadas. Las patatas salteadas podemos hacerlas a partir de cocer con piel, pelar, cortar en rodajas y saltarlas en grasa, o bien en crudo, cortarlas en lonchas más finas de 2 milímetros, poco más o menos, y después en aceite con una sartén irlas salteando hasta que estén hechas. Aquí hay que jugar un poco con la humedad de la patata y tapar o destapar la sartén dependiendo de cómo la vayamos viendo. Después tenemos patatas asadas al horno con la piel, incluso vienen envueltas en papel de aluminio o no. Patatas risoladas, que son patatas que primero se tienen que cortar todas de igual tamaño, se ponen en agua a hervir, se blanquean. El tiempo del blanqueado dependerá del tamaño. Si son bolitas pequeñas como avellanas, será justo que empiece a hervir, casi ni que hierva. Y si son gordas, como más grandes que nueces, pues que lleva 1 minuto o 2. Estas patatas se escurren y entonces en un recipiente amplio, con grasa muy caliente, puede ser manteca de cerdo, pues el aceite, pues incluso mantequilla, bien caliente, se echan las patatas y se terminan de hacer en el horno. Si hay muy pocas patatas que están huecas, se nos secarán. Y si hay muchas patatas, que hay 2 capas de patatas en el recipiente, lo que ocurre es que se deshacen. Se domina la humedad sobre la cocción y se deshacen. O sea que hay que medir un poco la cantidad y el calor. Y después tenemos el puré. Puré de patata es... hay 2 tipos de purés. Uno que es el puré duquesa, que debe ser seco. Es un puré que cocemos la patata, pelamos, la cortamos, la cocemos en agua, que no se pase, y después la escurrimos muy escurrida, sin agua, sin nada de agua, y esto se pasa por el pasapurés. Si la patata ha absorbido mucha humedad o se nos ha pasado un poco de cocción, antes de pasarlas por el pasapurés, una vez escurridas, las pondremos un poco en el horno para que se seque, porque si no tiene mucha humedad y fracasa este puré. Y una vez que esté hecho el puré, se sazona con sal, con pimienta, con algo de nuez moscada, se le agrega mantequilla o aceite, la grasa para sazonamiento, porque la patata no tiene nada de grasa, y yemas de huevo. Todo esto se trabaja bien y se hace un puré muy rico de tomar. En caliente se puede servir de guarnición con salchichas, con carnes, incluso pescados, con cualquier cosa. Este puré, como es seco, nos admite perfectamente el mezclarlo con algo de pasta choux, por ejemplo, 1 kilo de puré, algo más de 1/4 litro de agua en pasta choux, o hasta medio litro podríamos poner. Esta mezcla se puede coger después con manga o con una cuchara o como queramos, freírlo y sería una puré de patata frita. Sin pasta choux, este puré se le puede agregar algún picadillo de jamón de york, de lengua escarlata, cualquier picadillo que queramos, hacer croquetas o hacer en forma de pera, como se quiera, empanarlas y freírlas. Y nos da bastante juego. Con manga se puede hacer figuras o rizos o decoraciones en las fuentes, borduras en las fuentes de servicio, o incluso en una placa de pastelería, en unos rosetones que después se meten al horno, se doran ligeramente y se pueden coger de la placa y poner de guarnición. O sea, nos da bastante jugo este puré. Es bastante socorrido y es bastante bueno. Y después el puré que no lleva huevos, no lleva yemas, pero lleva leche. Es un puré más fluido, pues que sirve pues, para guarniciones o para otros tipos, pero da menos juego en la cocina. Es más espectacular este otro puré duquesa que hemos dicho que es seco, es más fuerte. Y luego
aquí, no sé si me imagino que lo veréis, hay unos cortes, hay cortes paja, hay cortes cerilla, que es un poco más gorda la patata, la juliana, que es hilada, pues es muy fina, la juliana es un poco menos fina, brunas, que son dados muy finos, jardinera más gordos, macedonia más gordos, esto patata miñonet o después patata española van cada vez más gordos, la patata puente nuevo, o sea, hay distintos cortes de patatas que están ahí puestos y después aquí tenemos nuestra otra mirepoix, costronga, también las zanahorias bichí, que suele ser incluso rizadas, o sea, con el rizador, la zanahoria, patatas fondant, que son de la misma manera que las risoladas que hemos dicho, pero así en forma de huevo más grandes, patatas de aceituna, bueno, son distintas formas de cortar las patatas dependiendo qué uso vayamos a tener. Esto es más o menos las hortalizas. Hay que tener en cuenta que las hortalizas son muy versátiles. No hemos hablado más que de pasada de que se puede utilizar como elemento aromático para guisar, para todos los sofritos están compuestos de hortalizas y es lo que le da después los sabores, el carácter conjunto con la grasa a los platos. Los aromas del consomé y de los caldos lo dan las hortalizas, de las salsas, nos sirven como plato, nos sirven como guarnición, y como hay muchísima variedad de hortalizas y muchísimas posibles combinaciones, nos hacen muy buen socorro en la cocina, pues para poder variar y para poder hacer distintas cosas.